La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. En esa oportunidad, la palabra de Dios se encuentra en el Salmo 16, en el versículo 7, que decía el salmista: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. La mente de la persona humana, junto a la conciencia, la que trabaja día y noche, aún hasta en el subconsciente. Y a veces en las trasnochadas, cuando no podemos dormir, el Espíritu de Dios trabaja en nuestra conciencia y nos enseña para que podamos adquirir sabiduría, temor de Dios, que es sobre todas las cosas. En el Salmo 94, verso 19, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Por eso el anticipado dijo en el 18, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y ahí el conflicto espiritual en nuestra mente. Y ahí dice: aún en las multitudes de pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Claro, para eso es necesario un encuentro con Dios. Cuando queremos ser ayudados por Dios y preguntamos de Dios, cuando nosotros reconocemos que no podemos solos y que estamos perdidos, es necesario oír el Evangelio, las buenas nuevas, la oferta de salvación y ayuda de Dios, que arranca ahí en San Juan capítulo 3, 16, que dice que de tal manera Dios amó a la humanidad. Y no había otro remedio de enviar a su Hijo, Cristo Jesús, para que Él nazca. Como dice Hebreos capítulo 10 del 5 al 14, vino y tomó cuerpo humano de siervo. Y dice Filipenses capítulo 2 del 6 al 11, despojándose Él de la gloria junto a su Padre, para vestirse un físico humano, para sentir los sinsabores de esta tierra y de esa forma cumplir la ley, como dice San Mateo capítulo 5, 17 y 18. Él vino para cumplirla, porque ningún ser humano pudo, ni puede, ni podrá cumplirla, de tal manera que dice Santiago capítulo 2, 9 y 10 que imposible, si bien por ahí alguien llega hasta 9, solo hablando de los 10 mandamientos, y no alcanza el 10º, fracasa y no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque ley es ley, se debe cumplir, no es gracia. La ley no te salva, la ley te acusa, te condena y te mata. Por eso es necesario, como dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o de la vieja naturaleza que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad.
Por eso dice en Proverbios capítulo 20, 27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. De manera que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 2, 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre, del humano, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el renovado, el ya santificado, el ya nacido de nuevo, todas las cosas juzga, pero él no es juzgado de nadie. Por eso el 16 dice, es necesario tener la mente de Cristo. Y de ahí donde Proverbios capítulo 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El Salmo 139, el salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras, y estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Cuando habla aquí de juzgar, habla de un juicio condenativo, no un razonamiento equilibrado y correcto, sino que las personas rápidamente son para juzgar y condenar. Y eso le corresponde solo a Dios, como dice Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y dice en Hebreos capítulo 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y para finalizar, tenemos en Romanos capítulo 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Lo mismo dice en 2 Corintios capítulo 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y por ende, dice en San Mateo capítulo 12, versículo 35 al 37, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los humanos, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que Dios nos ayude. Dios lo bendiga.